Imagínate encontrarte un extraño teléfono con el que puedes comunicarte con alguien del pasado para evitar la muerte de tus seres queridos, pero que luego esto se salga de control hasta el punto de que tu existencia en realidad se vea en peligro. Acompáñame a ver el teléfono. So-Young caminaba al borde de la carretera, su silueta delgada contrastando con la vastedad del paisaje desierto. Había perdido su teléfono móvil y, aunque no era la primera vez, esta vez sentía una angustia inusual. De repente, un camión se detuvo a su lado. Era su vecino, un hombre amable de mediana edad. Sin pensarlo, So-Young subió al vehículo. Durante el trayecto, conversaron sobre trivialidades. La mujer le pidió prestado su celular para intentar localizar el suyo. Marcó su propio número, pero nadie contestó. So-Young suspiró. Agradeció al vecino y bajó cuando llegaron a su casa. Al entrar, un sentimiento de tristeza la envolvió. Todo estaba desordenado, un reflejo de su estado mental. Comenzó a buscar entre sus pertenencias hasta encontrar un viejo teléfono. Marcó su número de nuevo y esta vez alguien respondió. ¿Quién es?, preguntó So-Young. Encontré tu celular. Si lo quieres, tendrás que pagar una recompensa, respondió una voz femenina al otro lado. Antes de que So-Young pudiera responder, la llamada se cortó abruptamente. Momentos después, recibió una llamada confusa de otra mujer, pero esta no duró mucho. So-Young vivía con su madre, quien estaba enferma terminal. La relación entre ellas era tensa. Su madre le recordaba constantemente la inevitabilidad de su muerte y le pedía ser enterrada junto a su esposo. Estas conversaciones siempre molestaban a So-Young. Esa tarde salió de la casa enfadada y se dirigió al cementerio donde estaba la tumba de su padre. Se sentía abrumada por la tristeza, sabiendo que pronto perdería a ambos padres. De regreso a casa, escuchó el teléfono sonar. Corrió a contestar con la esperanza de que fuera alguien devolviendo su teléfono perdido. Song-hee, dijo una voz joven y asustada. Por favor, ayúdame. Creo que mi madre quiere matarme. Ven rápido. Te has equivocado de número, respondió So-Young, pero la voz insistió. Mentirosa, replicó la joven antes de colgar. Esa noche, So-Young fue despertada por ruidos perturbadores. Decidió inspeccionar la casa y descubrió una entrada secreta que conducía a unas escaleras. Con mucho suspenso, exploró el lugar y encontró una caja con pertenencias de alguien que había vivido allí. Entre ellas, un diario escrito hace 20 años por una joven. Al día siguiente, mostró una foto encontrada en el lugar a su vecino. Él, confundido, le reveló que recordaba vagamente a una mujer que vivía allí y que se decía que practicaba brujería. So-Young regresó a casa y recibió nuevamente la llamada desesperada de la joven mencionando a Song-hee. En otra perspectiva, vemos a una mujer malvada golpeando y persiguiendo a otra. Intentando prenderle fuego, la casa empieza a arder. En simultáneo, So-Young descubre humo proveniente de la entrada secreta que había encontrado la noche anterior. Ella quedó atónita ante tal hecho. A la mañana siguiente, So-Young recibió otra llamada en el teléfono fijo. Esta vez, la voz al otro lado era calmada y acusatoria. ¿Por qué no viniste a ayudarme, Song-hee? Yo no soy Song-hee, respondió con firmeza. ¿Eres tú la dueña del diario? ¿Eres Jong-suk? Hubo un breve silencio antes de que la voz respondiera sorprendida. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Viste mi foto? So-Young le explicó que había encontrado su diario y una foto fechada el 26 de noviembre de 1999. La voz al otro lado del teléfono, Jong-suk, respondió con incredulidad. Para mí, hoy es 18 de noviembre de 1999. ¿Cómo es posible?, dijo. Ambas comenzaron a charlar, descubriendo que vivían en la misma casa, pero en épocas diferentes. Para ser exactos, Jong-suk vivía en 1999, mientras que So-Young vivía en 2019. Antes de colgar, So-Young le revela que ella tiene 28 años aproximadamente, por lo que buscó en su computadora noticias del pasado y le reveló a Jong-suk que un accidente aéreo ocurrirá dentro de unas horas. En la cena de esa noche, Jong-suk vio la noticia del accidente en la televisión, confirmando lo que So-Young había dicho. So-Young y Jong-suk empezaron a mantener conversaciones frecuentes. So-Young le hablaba sobre los avances tecnológicos, mientras Jong-suk compartía detalles de su vida, incluida la muerte de su madre biológica y su complicada relación
con su madre adoptiva. So-young, por su parte, le contó sobre la muerte de su padre, detallando que fue por culpa de algún error de su madre. Ellas charlaban, pero cuando la madre adoptiva de Yeon-suk llegaba a la casa, ella se vio obligada a colgar rápidamente. En una escena paralela, en 1999, una familia llegó a la casa que Yeon-suk y su madre intentaban vender. Yeon-suk fue llamada a saludar a los posibles nuevos dueños, una pareja con una hija pequeña. Después de que ella los saludó, Yeon-suk regresó a su habitación y llamó a So-young y puso el teléfono pegado a la puerta para que So-young escuchara lo que estaba pasando. Esta vez, cuando So-young contestó, escuchó la voz del hombre de familia que reconoció inmediatamente como su padre. La emoción la invadió, llorando de felicidad al escuchar su voz nuevamente. Increíblemente, gracias al teléfono, So-young pudo oír las negociaciones que sus padres hicieron hace 20 años. Yeon-suk había grabado la voz del hombre de familia que estaba comprando la casa. Esto le dio una idea: si podía cambiar el pasado, tal vez podría alterar significativamente el futuro. Yeon-suk escapó de su casa y llegó al domicilio antiguo de So-young, evitando el accidente que mató al padre de esta última, cambiando el pasado de manera que So-young recuperó a su padre. La gratitud de So-young hacia Yeon-suk era inmensa. Quiso devolverle el favor y comenzó a poner las canciones actuales de los grupos favoritos de Yeon-suk en su teléfono. Sin embargo, Yeon-suk, aislada y encerrada, comenzó a obsesionarse con llamar a So-young. La vida feliz de Seo-young le impedía contestar a menudo, y en una de esas ocasiones escuchó los gritos y castigos que la madre de Yeon-suk le infligía. Decidida a ayudarla, So-young investigó más sobre Yeon-suk y descubrió que ésta sería asesinada por su madre. Le contó todo a Yeon-suk y juntas sabotearon el plan de la madre, lo que llevó a Yeon-suk a matarla en defensa propia. Liberada de su madre, Yeon-suk comenzó a vivir una vida rebelde y alocada. Un día, un repartidor de fresas llegó a la casa de Yeon-suk y descubrió bolsas con los restos humanos de la madre que aún conservaba en el congelador. Asustado, intentó hacer una llamada, pero Yeon-suk lo descubrió. En el presente, So-young contestó la llamada y oyó los gritos desesperados del repartidor antes de que la línea se cortara. Posteriormente se dio cuenta de que su vecino había desaparecido de la realidad. Desesperada, corrió hacia la casa de su vecino solo para descubrir que ya no existía. Fue a la comisaría local en busca de respuestas, donde le informaron que su vecino había sido asesinado hace 20 años y que la homicida era Yeon-suk. La escena nos muestra que en el pasado, una patrulla de policías llegó a la casa de Yeon-suk para interrogarla sobre la desaparición del repartidor, pero ella logró evadirlos con mentiras. En 2019, So-young continuó investigando y finalmente llegó a una pariente cercana de Yeon-suk, quien le confirmó que Yeon-suk había asesinado a su madre. So-young y Yeon-suk mantuvieron una tensa conversación telefónica, donde So-young la confrontó por la muerte de su vecino, el repartidor de fresas, y le dijo que será condenada a cadena perpetua por esto. Yeon-suk, amenazante, le pidió a So-young que averiguara qué evidencia fue la que terminaría incriminándola. So-young, asustada, cortó la llamada, sintiendo que las amenazas de Yeon-suk eran más reales y peligrosas que nunca. Yeon-suk, frustrada y enfadada, escuchó que golpearon en la puerta. Ella abrió para encontrar a la pequeña So-young junto a su padre, quienes preguntaban por la respuesta de su madre sobre la venta de la casa. En ese momento, la personalidad de Yeon-suk ya había adoptado un carácter psicopático y con engaños los hizo pasar mientras planeaba algo perverso para darle una lección a So-young por no haberle sido leal. Simultáneamente, en el presente, So-young estaba aprendiendo a conducir mientras su padre la instruía. De pronto, Yeon-suk, en el pasado, asesinó al padre de So-young, provocando un cambio brutal en la realidad presente, donde So-young volvió a vivir sin su padre. Perturbada, corrió hacia su casa, solo para encontrar escrituras con sangre en el piso que decían: So-young, atiende el teléfono. Como su padre murió sin comprar la casa, ahora esa casa ya no le pertenecía. En ese ambiente aterrador, escuchó el sonido de un teléfono. Al contestar, Yeon-suk le informó que mató a su padre por cortarle la llamada y le dio un plazo de 1 hora para que averiguara cómo y cuándo sería su captura para que ella pudiera evadir todo eso.
Soyeon, desesperada, buscó información y le dijo a Yeon-suk que la evidencia que le sentenciaría sería un cuchillo tirado por ella, que sería hallado por un recolector de basura. Le recomendó que se deshiciera de él antes de que éste diera aviso a la policía. Sin saber que era una trampa, Yeon-suk fue a la casa del recolector y esperó pacientemente hasta que él llegara. Soyeon había planeado llevar a Yeon-suk a un lugar donde ocurriría una explosión. Yeon-suk cayó en la trampa y fue víctima de la explosión. Momentos después, Soyeon, asustada e inquieta, rogaba que la pesadilla hubiera terminado, pero recibió otra llamada de una Yeon-suk furiosa. Esta vez tenía capturada y atada a la versión niña de Soyeon. Soyeon sabía que si Yeon-suk mataba a la niña, ella desaparecería de la realidad. Yeon-suk hirvió agua y amenazó con rociarla sobre la niña. Las cicatrices de quemaduras comenzaron a aparecer en el cuerpo de Soyeon, mostrando que Yeon-suk estaba cumpliendo su amenaza. Desesperada, Soyeon corrió hacia la comisaría y robó los expedientes del caso de Yeon-suk, descubriendo más detalles sobre su captura. Mientras revisaba la información, las escrituras sobre la captura de Yeon-suk comenzaron a cambiar, indicando que ella estaba deshaciéndose de todas las posibles evidencias. Esto provocó más cambios en el futuro. Soyeon corrió despavorida de la casa, sin antes haber leído la información y descubrir que aunque Yeon-suk era la principal sospechosa por la desaparición del padre de Soyeon, nunca fue capturada. El informe mencionaba que la madre de Soyeon, junto con un policía, inspeccionaron la casa de Yeon-suk, encontrando un teléfono que la madre usó para hacer una llamada a su esposo. Soyeon regresó a la casa y buscó desesperadamente el teléfono. Finalmente, encontrándolo en el sótano, esperó pacientemente hasta que su madre de hace 20 años hiciera la llamada para contarle toda la verdad. El teléfono sonó y Soyeon contestó rápidamente. Del otro lado, su madre, acompañada de un policía, escuchó a Soyeon decir que Yeon-suk era una asesina y que había matado a su papá. La madre, confundida por la voz adulta de su hija de 8 años, escuchó cómo Soyeon era golpeada y la llamada se cortaba. En ese momento, la madre de Soyeon le contó al policía sobre la advertencia de una mujer, pero Yeon-suk aprovechó para atacar al policía cortándole el cuello. En el presente, Soyeon despertó de su desmayo causado por el golpe de Yeon-suk. Yeon-suk, que había evadido a la policía durante 20 años, aún vivía en esa casa. La confrontó y ambas forcejearon violentamente. Soyeon, lastimada, corrió por su vida y se encerró en una habitación llamando a su madre. En simultáneo, su madre también se había encerrado en la misma habitación en el pasado, ambas comunicándose a través del teléfono mientras eran acechadas por la misma asesina. La madre de Soyeon tuvo una pelea feroz con Yeon-suk y Soyeon oyó todo por el teléfono, atestiguando los cambios en tiempo real en la habitación. Finalmente, Yeon-suk logró forzar la puerta y cuando se disponía a matar a Soyeon, desapareció repentinamente. Esto se debió a que, en el pasado, la madre de Soyeon se sacrificó para salvar a su hija, cayendo desde lo alto de la casa y muriendo junto a Yeon-suk. El final nos muestra a Soyeon corriendo hacia el hospital para verificar si su madre seguía viva. Al buscar información de Yeon-suk en la estación de policía, no obtuvo respuestas. Luego, en el cementerio, al ver la tumba de su padre, rompió en llanto. En ese momento su madre apareció viva, habiendo sobrevivido a la caída. Tuvieron un emotivo reencuentro y regresaron a casa juntas. En un flashback se revela que al momento que Soyeon descuidó el informe de la policía por salir asustada de la casa, Yeon-suk del presente, que andaba oculta en algún lugar de la casa, leyó toda la información de las pruebas que terminarían incriminándola. Ella se comunicó con su yo de hace 20 años, dándole instrucciones sobre cómo actuar para evitar su captura. La trama muestra a Yeon-suk sobreviviendo a la caída, mientras que en el presente el cuerpo de la madre de Soyeon se desvanecía lentamente. Esto provocó cambios significativos en la vida de Soyeon, quien apareció capturada y atada en una silla, dando a entender que había estado cautiva durante 20 años por Yeon-suk. Un final turbio y desolador para la protagonista.